¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Nuevo mes de julio, y toca arrancar hablando del mercado de fichajes, en este caso sobre bajas, y hablando específicamente del tema Ansu Fati, que finalmente, después de tantas idas y vueltas y rumores, quedó finalmente zanjado, con el Barça comunicando lo siguiente el día de hoy, hace unas cuantas horas atrás. El Barça y el jugador del primer equipo Ansu Fati han llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2028, donde también, asimismo, el Fútbol Club Barcelona y el Mónaco han llegado a un acuerdo para la cesión del delantero hasta el 30 de junio de 2026. Es decir, Ansu Fati se marcha a la Liga Francesa, a la Ligue 1, con una opción de compra aproximadamente de 11 millones de euros, opcional a ejecutar para el club francés, y de paso también el Barça, esta movida le permite seguir liberando espacio en la masa salarial, mucho más ya en clave fair play financiero de la Liga Española. Y en cuanto a mi opinión sobre esta cesión de Ansu Fati rumbo al Mónaco, de su salida al Barça, la verdad que, como siempre lo digo, hablar de la situación de Ansu Fati es imposible que no te genere un poco de bronca, un poco de frustración y tristeza, sobre todo porque es el lado amargo del fútbol, porque es echar el tiempo atrás y ver lo que era el jugador, lo que parecía que iba a ser y lo que es ahora, y es imposible no sentir pena o lástima por él, sobre todo si llevas viendo al Barça un montón de temporadas consecutivas como yo, o como tantos otros, que incluso llevan muchísimo más tiempo que yo. Entonces el caso de Ansu ahora mismo con esta salida, si nos centramos puramente en la actualidad, era algo inevitable. Yo creo que era lo mejor para todas las partes, tanto para el jugador como para el propio Barça, porque la situación era insostenible, porque yo creo que Flick, como bien se había reportado a principio de temporada pasada, quería intentar con él, incluso lo probó como delantero centro, lo probó como extremo en los pocos minutos que pudo jugar dentro de ese 4-2-3-1, pero a Ansu lamentablemente las lesiones lo han ido lastrando y lo han ido mermando muchísimo, al punto de que sinceramente no sé si alguna vez su carrera volverá a ser lo mismo que antes. O sea, hay claramente un Ansu Fati post y pre-lesión a rodilla, o aquella temporada 2020-2021, en aquel partido en contra del Betis. Sé que es crudo y duro decirlo como lo estoy diciendo, pero es sinceramente la única forma de la que me sale expresarlo. Porque el problema para Ansu Fati yo creo que nunca ha sido puramente lo deportivo para él, sino el aspecto físico. Porque sinceramente es una lástima que ese día en contra del Betis, en aquella lesión de mucha mala suerte de rodilla en esa jugada con Mandy, en aquel momento, no sé, para ese partido cómo no le agarró una gastroenteritis o que se le haya pinchado la rueda del auto y que algo no le permita llegar al partido. Porque si Ansu Fati hubiera seguido, creo que la proyección que ahora mismo todos nos imaginamos es que, no sé, imagínate lo que hubiera sido esa dupla de ataque, o sea, un Ansu Fati prime por izquierda con un Lamine Yamal por derecha, como es actualmente, y un Rafinha, qué sé yo, jugando como media punta, o hasta incluso Ansu Fati como posible delantero centro hasta el recambio de Lewandowski. O sea, sería hasta ridículo plantarse el fichaje de Nico Williams, teniendo en cuenta de que, bueno, si Ansu Fati hubiera seguido la progresión que nosotros pensamos, el Barça que tendría prácticamente la plantilla armada sin necesidad de ningún fichaje alguno para los próximos 10 años en la delantera. Lamentablemente no fue así. Para mí la lesión que le termina reventando todo no es tanto la de la rodilla en sí, porque para los que siguieron el posterior de Ansu Fati, esa lesión de rodilla, él volvió en contra del Levante, jugó un muy buen partido, metió hasta incluso un golazo. Después juega en contra del Celta, tiene ahí un problema físico, algo que se podía prever en el camino, porque aparte el jugador fue jugar ese partido en contra del Levante y empezar a volver a jugar ya como titular, y regresó una vez más después de esa lesión en contra del Celta en Balaídos, donde también había tenido creo que 2 goles, había tenido mucha participación en aquel 3-3, donde justamente también Koeman había renunciado justo como entrenador del Barça. Y después Ansu Fati con Xavi comienza nuevamente a recuperarse de la lesión, tiene unos minutos el día que debuta Ferran Torres por la Copa del Rey en contra del Athletic, y a partir de ahí tiene una lesión muscular, que si no estoy mal, creo que para esa fecha se hablaba de que el jugador tenía 2 opciones, si operarse o hacer tratamiento conservador. E hizo la gran Umtiti, mismo caso que Umtiti 2018. Ansu Fati no se quiso operar, no pasó por quirófano otra vez,
y utilizó un tratamiento conservador, por así decirlo, que no terminó resultando para nada, porque una vez comenzó la temporada que el Barça justamente salió campeón de Liga, vos veías un Ansu Fati que no era lo mismo. Era un Ansu Fati que literalmente jugaba con el freno de mano puesto. Y a partir de ahí también un poco la pérdida de confianza del jugador y el machaque de prensa, redes sociales, yo creo que le fue minando la confianza hasta ser lo que vemos ahora mismo de este jugador. Porque esto que siempre se dijo, de que le pesaba el 10, de que le pesaba el legado de Messi o alguna estupidez por el estilo, a ver, no te pesa una calcomanía en la espalda, o sea, no te vas a olvidar cómo jugar al fútbol por ya digo, un simple dorsal, que no deja de ser eso, un número. Lo que le pasó a Ansu Fati es biológico, o sea, sufrió la misma lesión que en su momento terminó retirando a Ronaldo Nazario. Ansu Fati, por ejemplo, tuvo la suerte de que es joven y los procesos de recuperación son distintos, pero no era el mismo tipo de jugador, porque Ansu Fati incluso en estas comparaciones con Messi, en el caso de, por ejemplo, Lamine Yamal es más entendible, extremo derecho, zurdo, tiene un estilo de juego más o menos similar, pero en el caso de Ansu Fati es que nunca tuvo ningún sentido. Ansu Fati, por ejemplo, si vamos en cuanto a característica de jugadores, él se parecía mucho a Samuel Eto'o, Villa, hasta incluso yo creo que lo compararía con Mbappé, con Rashford, porque eran esos los jugadores con los cuales se codeaba Ansu Fati cuando estaba en su buen momento, porque el que te diga que Ansu Fati nunca fue para tanto, está totalmente mintiendo, porque uno ve el tiempo atrás y es imposible no pensar que Ansu Fati iba a estar codeándose con los mejores en 2020, porque lo que estaba haciendo con 16 años era histórico. Fue, digamos, que el pionero de esta racha que tuvo el Barça de canteranos explotando a una edad tan temprana. Pero lamentablemente lo que para mí le termina destrozando la carrera a Ansu Fati es el aspecto físico, y que creo que él no pudo manejar muy bien como esa sensación de apuro de volver a ser el mismo, no respetar los procesos, de por ejemplo lo que estaba haciendo un poco Xavi en su momento, como lo que está haciendo Flick ahora mismo con Gavi, el ir entrando poco a poco. Yo creo que el jugador se alteró, porque incluso en la temporada, la última, que juega realmente buena en el Barça, que es cuando ganamos la Liga con Xavi, termina siendo uno de los goleadores del equipo. Con toda la broma, creo que esa temporada termina con 11, 12 goles. Pero el tema con Ansu, repito, es biológico. Es un jugador que vive de su aceleración, es un jugador que vive de la velocidad en punta, tanto en corto como en largo, para atacar esos espacios, y que a eso le mezclabas que jugaba con una confianza brutal que le permitía ser básicamente que letal en ataque. Entonces, al no jugar, al sobre todo que la velocidad de Ansu Fati no sea la misma, eso hace que los defensores te lleguen más fácil, que te quiten más tiempo y espacio para poder definir con comodidad, y al quitarte eso, le quitaron la mayor virtud que tenía el jugador, que era la pegada. Entonces Ansu Fati, siendo menos Ansu Fati, no puede ser, porque no es un jugador como por ejemplo Messi, que hoy en día vos lo ves a Messi y no es comparable lo que era Messi, por ejemplo, con 37 o 38 años que tiene ahora, que no recuerdo la edad de Messi exacta, pero no es lo mismo el Messi de ahora que vemos en el Inter de Miami, no es el mismo Messi el de 2025 que el Messi con el cual todos nosotros crecimos viendo en los años, qué sé yo, de 2011 hasta 2021, 2022, que es cuando gana el Mundial y para mí se termina el prime de la carrera de Messi. Aquel Messi tenía una velocidad brutal, o sea, manejaba todos los tipos de registros, y encima, para bien de él, para su longevidad, por así decirlo, él tiene una calidad técnica que es prodigiosa, y Ansu Fati no cuentas con esas herramientas. Entonces es como Mbappé, si vos a Mbappé le quitas su velocidad, queda un jugador más del montón, porque incluso, por ejemplo, Vinicius tiene mucha más calidad técnica que tanto Ansu o como el propio Mbappé, o sea, tiene una calidad de desborde mucho más superior, y eso no es algo que se puede entrenar, o sea, eso simplemente nacés o lo tenés y no lo tenés, no hay más. Entonces, por eso yo creo que a Ansu le ha costado tanto el tema de la rodilla, porque aparte, una lesión de rodilla no es tanto el volver a tu nivel, sino es el reencontrarte a vos mismo, y cómo a veces la cabeza te juega con tus propios demonios en el momento en el que no te sentís deportista por la inactividad. Y yo creo que ese apuro a Ansu le jugó una mala pasada, porque estaba en el Barça, Xavi, digamos, lo estaba mimando entre comillas, y él después se termina yendo al Brighton, no funciona, se queda en el Barça, y encima empieza lesión, y ya llega un punto que yo creo que él mismo se dio cuenta de lo que realmente pasaba, que no digo que no lo haya intentado y que no haya incluso
entrenado para intentar recuperar su carrera. Pero es así, las lesiones de rodillas son jodidas y muchas veces el proceso es diferente en los deportistas, porque hay algunos que vuelven intactos y hay otros que, por ejemplo, incluso en las mismas lesiones de rodilla, en los procesos de rehabilitación, van muchísimo más avanzado a lo que dicta normalmente la medicina. Y después está el otro lado, que es el lado que le tocó a Ansu Fati, que en el proceso de recuperación de rodilla muchas veces uno suele tener recaídas físicas o recaídas en las zonas de la propia operación, que no deja de ser una intervención un poco agresiva para el físico. Entonces, Ansu no tuvo jamás ese proceso, fue de 0 a 100 y ese 0 a 100 lo terminó pagando bastante caro. Veremos cómo le va en el Mónaco, pero yo creo que el Barça un poco ya intuye lo que va a pasar, porque si no, si el Barça en algún momento, por ejemplo, hubiera creído que el jugador es recuperable, no le pones una cláusula de compra tan baja. Sé que suena duro de decir esto, sé que suena feo, soy totalmente consciente de eso, pero es lo que hay, es el fútbol. El fútbol, así como tiene su parte bonita con Messi, ahora mismo Yamal, que veremos cómo termina todo eso, porque a Yamal le queda muchísimo todavía de carrera y nunca se sabe en el futuro. También tiene la parte fea de los Bojan, de los Ansu, de un montón de casos de futbolistas que parecían una cosa y por una cuestión u otra se terminan torciendo en el camino, porque también un poco la vida es así, nada está escrito. Y yo a Ansu espero que le vaya lo mejor posible en el Mónaco. Yo jamás le voy a desear el mal a este jugador, que para cuando el Barça estaba fin de ciclo por aquellos años 2019, 2020, donde con Bartomeu, el club de amigos y todo, era un circo, por no decir otra palabra, Ansu era la esperanza. Ansu era lo mismo que simboliza ahora mismo Lamine Yamal. Nosotros con Ansu Fati planeamos un futuro de aquí a los próximos 10-20 años donde él sea el jugador más determinante del mundo, porque las cualidades deportivas la tenía, pero bueno, pasó esto en el camino, la situación termina siendo lo que es y ahora mismo él termina ayudando al Barça como una especie de último gesto, porque me imagino que la renovación para que vaya al Mónaco, que era uno de los problemas, el tema del salario, se lo habrá terminado reduciendo. Y de esos 8 millones que termina liberando del Fair Play, Ansu difiere 5 y creo que de los 3 millones de euros restantes, si no estoy mal, creo que acabo de leer, se hace cargo el Mónaco. Así que esperemos que, ya digo, le vaya lo mejor posible. Esperemos que él logre encontrar su lugar en el mundo otra vez, que creo que de eso se trata el caso de Ansu. Esperemos que por lo menos recupere su fútbol, que recupere la alegría y consiga un lugar donde él pueda estar estable, tranquilo y un poco disfrutar de este deporte que lamentablemente le ha pasado esto. Así que bueno, nada, yo no tengo nada más que opinar sobre este tema. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.